amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tenemos que hablar podcast. Esto es Tenemos que hablar podcast. Un espacio donde voces se encuentran a distancia para hablar lo que muchos prefieren callar. Las pláticas incómodas. Hola, bienvenidos a Tenemos que hablar podcast. Un espacio donde hablamos lo que pasa por la cabeza y no siempre es fácil decir. Mi nombre es Atza Rodríguez y me encuentro en la ciudad de Querétaro. Y del otro lado de la pantalla se encuentra mi amigo Omar Gerso. Él se encuentra en la ciudad de Puebla y nos arrancamos en esta aventura de hablar de lo que muchos prefieren callar. El día de hoy vamos a hablar de un tema de temporada y es cómo vivimos los cristianos el Halloween. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy bien, emocionado otra vez. Siempre estoy emocionado, contento. Feliz. Bueno, es un tema un tanto polémico para algunas personas. Yo creo que también puede ser de luz para algunas otras. Y bueno, les vamos a compartir nuestras experiencias de cómo nosotros los cristianos vivimos el tema del Halloween, o porque muchas veces se han escuchado como de ¿por qué tú no participas en estas cosas? O ¿qué es lo que piensan? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que nos han enseñado? Y qué es lo que también creemos, porque al final mucho de esto lo hacemos porque lo creemos, porque es parte de nuestra identidad y porque vamos viendo como trasfondo de muchas cosas que pueden tener un impacto pues un tanto profundo, que puede repercutir. A lo mejor dices, ¿qué puede afectarte celebrar Halloween o el Día de Muertos o poner una ofrenda o cositas así? Pero cuando vemos el impacto a nivel, uno, espiritual, dos, las consecuencias que uno como ya consciente de lo que es, te puede generar, pues empiezas a evitar como que ese tipo de cositas, ¿no? Entonces, ¿cómo vivimos los cristianos el Halloween en esta temporada? Porque al final no lo podemos evitar. Sí, estamos inmersos, ¿no? O sea, por todos lados vas al súper y está todo lleno de cosas para decorar la casa de Halloween, ¿no? Entonces como que no puede ser ajeno a la fecha. Ajá. Primera pregunta que me hace como curiosidad. ¿Por qué cuando mencionamos Halloween empezamos a pensar en algo malo, algo negativo? ¿Qué es lo que has escuchado o qué es lo que sabes al respecto de, te digo, Halloween, Día de Muertos? ¿Por qué tú automáticamente empiezas a poner como que ciertas limitantes? Bueno, creo que ya en conciencia o como desde niña. Empecemos por la niñez. Ok, creo que en la niñez no eres consciente de muchas cosas, ¿no? O sea, por lo menos yo, obviamente crecí en una casa cristiana, pero sí siento que de pronto, por ejemplo, en la escuela, cuando te piden que lleves cosas para la ofrenda, se te hace como divertida esta parte de que, pues, ese día no hay clases normales, o sea, es como día de acomodar que si la mandarina, que si eso, entonces como que lo ves pues desde una inocencia, ¿no? O sea, no tienes como una conciencia de cómo se ve. Tus papás de pronto sí te van diciendo como, no participes en esto, no participes en el otro, porque no está bien, aunque no te dan como un contexto y tú en tu mente de niño no lo entiendes. Claro, sí. Pero por lo menos siento que yo lo viví como desde la frase que me decía mi mamá como, es que a los muertos no se les celebra. Entonces como que ella me decía, bueno, es que los que ya están muertos pues ya se fueron, ya no están en este plano, entonces no pueden recibir una celebración, no pueden disfrutar de la comida que les estás poniendo, entonces a los muertos no se les celebra. O sea, así es como yo lo veía y decía, ok, intentaba entender que era pues, que una persona muerta ya no estaba aquí y que no le podíamos como festejar como su cumpleaños, por decirlo así, ¿no? Entonces como que esa era mi visión. Órale, fíjate que... ¿Tú qué visión tenías? A mí siempre fue un rotundo no. Pero quiero decir, mi mamá, por ejemplo, no era cristiana. O sea, mi mamá no conocía como que esta parte que ahora, la verdad, ha tenido un cambio radical en su vida que puedo notarlo y digo, ahora entiendo por qué mi mamá ha crecido y ha como tomado ciertas decisiones importantes. Un paso importante fue convertirse como el cristianismo, en el sentido de que empezó a tener como cosas padres en su vida. A diferencia de la vida que lleva, pues porque obviamente me ha contado. Pero como tal, mi mamá no era como que 100% como no te prohibía. No me prohibía, pero cuando empezó a asistir como a las reuniones con los cristianos, llegó un punto donde me dijo no. O sea, de que al principio era como de que trancas, como de no pasa nada, e incluso como que no me explicaba.
Pero, por ejemplo, mi papá sí tenía una corriente cristiana de tiempo atrás. Sí. Entonces, él siempre le dijo a mi mamá, no le dejes a los niños participar en estas cosas. No porque es para muertos y los muertos están. Parece muy crudo, pero pues es una verdad, los muertos están. Y como que entonces, como tal, no me explicaban por qué, pero sí, por ejemplo, en la escuela, estoy hablando de los 6, 7, 8 años, sí. Cuando se hacían las ofrendas, me decían no. O sea, de que todos mis compañeritos, que vas a traer tú 3 hojaldras, a ti te tocan que la caña. La caña, cosas así, ¿no? Para mí siempre fue un rotundo no, y siempre fue un no. Y yo decía, pues, bueno, o sea, en ese momento, pues si dicen no, pues al final yo no puedo sacar de dónde saco dinero para llevarlo, ¿no? O sea, si era un no, era un no. Pero como que yo veía a mis compañeros y pues ellos normales, o sea, como que en México, para los que están escuchando fuera del país, en México pues tenemos esta pues es una tradición. Sí, es una tradición. Una tradición. O sea, no es, la tradición como de México es Día de Muertos, la tradición como de Estados Unidos es Halloween. Ajá. Pero al final tienen el enfoque que es como... El mismo centro. El mismo centro que tiene que ver con la cuestión de la muerte y cosas así. Lo que me hace recordar que muchas veces yo tenía como ganas de ir a pedir calaverita, porque decía, ¡ay, le doy dinero! Es que como niños suena divertido, sí. O sea, la verdad como que quedarte fuera, sí es como, te pesa un poquito, pero porque no entiendes, o sea, obviamente ya ahorita en conciencia y obviamente a su vez yo no dejaría que mis hijos participen en eso. Claro. O sea, lo entiendo, pero cuando eres niño pues no entiendes, o sea, obviamente ir a casas a pedir dinero o a pedir dulces pues sí es divertido. Pues sí, la verdad sí es divertido. De hecho sí lo llegué a hacer, ¿eh? O sea, de que sí me llegué a escabuir con mi hermano, lo voy a quemar. ¡Ay, perdón, hermano! De que una vez, pues ya nos habían dicho mis papás, ustedes no tienen por qué salir a pedir calaverita. Eso no, aquí no se hace. En esta casa eso no va. Y entonces, claro, y cuando nosotros empezamos a ver a los chiquillos, pues obviamente ves que llevan su calabaza o su calavera o cosas así. Me acuerdo que mi hermano y yo buscamos un bote X, porque aparte no podíamos dar evidencia de que fuimos a pedir calaverita porque nos iban a regañar. Entonces nos fuimos a la tienda y cuando fuimos con el bote así como a pedir, nos decían, pero ¿y tu disfraz? Pero, ¿y por qué no traes? Entonces lo hicimos, creo que solamente fue una ocasión en Halloween o en un Día de Muertos, pero como que esa experiencia de que nos dijeran, ¿y tu calaverita? O sea, como que ahí entendimos que no éramos parte de, o sea, sí como que eso fue de, ok, no hay algo raro aquí, yo no estoy siendo parte de todos porque me están diciendo esos comentarios, me dieron ese día dulces, pero me los dieron a regañadientes. Entonces, porque no llevábamos, no queriendo. Claro, porque no llevábamos vestimenta, no llevábamos de que la calaverita y aquello así. Ahora, la pregunta es, ¿por qué realmente los cristianos no lo hacemos? ¿Crees que sea por una conducta de autoritarismo o que sea por, no sé, a lo mejor la gente nos puede llegar a ver así, ¿no? De que a ustedes les prohíben estas cosas y cosas así. Sí. Pero, ¿cuál es la realidad? Ya ahora que tenemos conciencia, que somos conscientes de lo que eso impacta, porque esto tiene impactos a niveles espirituales, a niveles personales y también tiene impactos que a veces, como platicamos un poquito fuera de cuadro para charlar con ustedes, es la brujería es real. Sí, como existe, porque muchos dicen como, bueno, es que yo no creo en esas cosas y pensamos como, bueno, es que el que tú creas no quiere decir que no exista, o sea, de que existe, o sea, existe el bien y el que existe el mal. Sí. Más que a ti no te pase porque tú tengas a Jesús en tu corazón, porque tú creas en Dios, es muy diferente, pero de que existe, ¿no? Claro, y algo que, por ejemplo, para empezar a contextualizar el por qué realmente no participamos en ofrendas, por qué no participamos, es por la simbología que esto representa. Exacto. El dedicarles una ofrenda a un altar. En primero, pues es un ídolo, ¿no? Y la Biblia es muy clara, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí, o sea, por ahí ya. Pero también la Biblia nos habla acerca de los muertos y la Biblia es muy clara en el sentido de que los muertos están y si los muertos no regresan a este plano terrenal en donde vivimos, entonces ¿a quién le estamos ofreciendo estas cosas? ¿No? Si ellos no tienen esta potestad, porque la Biblia es muy clara y eso no lo vamos a debatir, la Biblia es clara con lo que dice,
Entonces, ¿a quién se le está atribuyendo toda esta, pues si lo quieren ver como energía, no sé, algo como paranormal, ¿no? Porque es como esta parte en la que muchas personas dicen que cuando pones tu ofrenda, pues como que piensan que el muerto regresa como en espíritu a ver como lo que tú pusiste, ¿no? Como para él. Pero esto es algo completamente contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia nunca dice que tengamos la capacidad de que muriendo nuestro espíritu regrese a estar como entre los vivos, ¿no? Porque de eso no habla la Biblia. Totalmente. Entonces creo que justo lo que decías, ¿no? O sea, ¿a quién le estamos rindiendo como ese altar, ¿no? Ese culto. O sea, ese culto, sí, o sea, es como, ok, si por ejemplo en la noche escuchaste un ruidito que anda por ahí algo, o sea, no es la persona que tú piensas, ¿no? O sea, no es como tu familiar o eso, sí, puede ser una energía mala, obviamente, no es un espíritu de Dios, pero pues al final es como algo que tú estás dejando entrar a tu casa, y creo que es como esta parte consciente en la que también entendamos que somos esta parte espiritual, ¿no? O sea, la Biblia habla mucho como de que nuestras luchas no son contra carne, sino contra espíritu. Y potestades. Entonces, como que en esta parte de que es contra espíritu, pues obviamente hay como muchas cosas espirituales que nosotros no vemos, o sea, que tú vas viviendo como tu día a día, pero no estás como muy consciente de todas las cosas espirituales que están pasando. Entonces, de pronto esta fecha se vuelve como una fecha sí, obscura, lo diría como una fecha muy obscura en la que se rinde culto a entidades del mal, y entonces como participar en esto es un poco como coquetear con esta parte y como decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Es algo muy, no estoy participando del todo, solamente es un disfraz, solamente es pedir calaveritas, solamente es poner o sea, como que una comida, una ofrenda, pero el trasfondo, creo que eso es como lo oscuro, ¿no? Porque si investigan, hay como todo este trasfondo de buscar como qué se hace ese día. Y yo sé que, por ejemplo, ese día se ocupa que para hacer como muchos rituales oscuros, para, pues sí, o sea, como que es un día muy espiritualmente muy oscuro, entonces como de pronto estar participando como cristianos o como personas que creen en Cristo, pues es como lo opuesto a lo que Dios nos enseña, ¿no? Claro, sí, porque justamente cuando ocurre este tipo de actividades, esta etapa o esta temporada, este tiempo, es donde se desfasa mucho como un libertinaje de oscuridad, pero como muy cínico, ¿sabes? Como... muy obvio. Muy obvio. Y que parece muy como, no como agresivo, sino como muy... hasta como chiquito, ¿no? Chiquito, normalizado, como bien lo decías, como un coqueteo, pero al final, si lo llevamos a la luz de la verdad, estamos combatiendo o estamos luchando justamente con demonios, porque al final eso es lo que nos impacta, porque si tú dejas entrar, vamos a profundizar, si tú dejas entrar entidades oscuras, ya no veámoslo desde el ámbito cristiano, veámoslo desde un ámbito cotidiano. Si tú dejas entrar oscuridad a tu vida, ¿qué te va a generar? Pues más oscuridad, ¿no? Empecemos. Películas de terror, por ejemplo. Sí, otra cosa que a veces parece muy inofensiva, pero no lo es, ¿no? O sea, regularmente, ¿de qué hablan las películas de terror? De demonios, de personas. El exorcista. O sea, ¿qué exorcizan? Demonios, ¿no? O sea, ni siquiera es como algo encubierto para los que puedan creer que los cristianos somos exagerados. O sea, no es algo como que no te dicen, o sea, al contrario, te lo dicen, o sea, su nombre se llama como el número del demonio, ¿no? Es como, o sea, la película se llama así, o sea, no hay forma, no te lo están ocultando, tú eres como consciente al final de que estás viendo eso, pero tal vez lo que no eres consciente, y creo que ahí es donde entra como dar un poquito de luz a los que no lo sepan, como entrar un poquito en conciencia, es que espiritualmente sí vas como abriendo ciertas puertas a que cosas ocurran en tu vida de mal, obviamente, cuando tú haces estas cosas, o sea, participar en tipo rituales, en altares, en ver películas que estén como completamente dedicadas a demonios, a cosas oscuras,
O sea, ¿por qué creen que de pronto ya no puedes dormir? O sea, sí hay una parte obvio de sugestión y todo, claro, sí. pero también hay una puertita que tú dejaste abierta para que eso entre en tu vida. Porque al contrario, cuando tú te pones en la noche a orar, ¿cómo duermes? O sea, con completa tranquilidad y seguridad de que te sientes como protegido. Claro. Pero ponte a ver una película de esas en la noche y te sientes como todo sugestionado y todo de que a ver si no se me aparece ahorita que vaya al baño y, o sea, estás como en tu mente y estás como con una ansiedad y una opresión espiritual horrible, ¿no? Fíjate, yo tenía un amigo que no era como tal cristiano, pero él evitaba ver películas de terror. Y me decía, ¿sabes por qué yo evito ver películas de terror? Esto lo digo más y lo planteo porque él, más allá de ser cristiano, él decía, porque qué necesidad de estar sufriendo, porque yo me voy a empezar a sugestionar y voy a empezar a ver cosas raras que no quiero ver. Entonces, eso es lo que pasa. Primero, te empiezas a atormentar a ti mismo, ¿no? Empieza una lucha entre tu tranquilidad, tu paz, y entre lo que empiezas a vivir. No sé, a lo mejor estás en la madrugada, quieres ir al baño y está todo oscuro y empiezas con un pánico y empiezas con una hasta cierto punto psicosis de no, ¿qué está pasando, no? Sí. Y esto es algo de lo que el enemigo viene a hacer. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir, ¿no? Más Dios viene a salvarnos, viene a darnos una redención. Y por eso me parece como importante hablar de estos temas, sobre todo para la audiencia que se llega a preguntar por qué los cristianos no solemos participar en este tipo de eventos o en este tipo de actos, y es por la carga espiritual que puede involucrar, sobre todo cuando uno ya es consciente, porque mientras uno es ignorante como que lo pasa desapercibido. Pero, o sea, lo pasas desapercibido, pero no quiere decir que no abras ocurre puertas. Claro, ¿no? Al contrario, vivir en ese engaño, pues al final eso es lo que quiere esa parte, ¿no? Claro. O sea, como que vivas como que en esa ignorancia, por decirlo así, ¿no? O sea, sí te pasan cosas, simplemente a veces no entiendes por qué. Es como, no sé por qué me siento estresado, ansioso, no sé por qué me siento agobiado, oprimido. O sea, pero no quiere decir que no te ocurra, ¿no? Sí, y al final lo que vas a empezar a generar es más y más y más puertas, que ha habido casos donde pues no estamos hablando de algo que no sea como de este mundo, y las mismas películas retratan los exorcismos, retratan lo que es los demonios en función de los cuerpos, ¿no? Y entonces, fíjate que estaba viendo un caso muy interesante donde, no sé si han visto la serie de Hammer en Netflix. No. Bueno, Hammer en esta serie se vuelve un psicópata por muchas situaciones, pero creo que muchas veces este tipo de conductas o los demonios sí te llegan a obligar, te orillan a cometer actos de este tipo, actos donde tu mente empieza a trastornarse, tu mente empieza a ver cosas diferentes, pero también eso es lo que tiene que ver. Cuando uno abre puertas donde dejas que los demonios entren a tu vida y empiecen a tomar posesión de ciertos pensamientos, de ciertas cosas, empiezas a trastornarte y eso es muy peligroso al final de cuentas. Creo que por eso en el ámbito de los que hemos decidido creer en Dios, Dios nos revela claramente lo que es este peligro inminente que está en las calles y que uno tiene que aprender a cuidarse, ¿no? Así como te cuidas del ladrón que no entra a tu casa a robarte, tu casa espiritual también es importante cuidarla. Saber que si tú haces simbología, por ejemplo, ¿no? Que ocurre en todo, dices, te estaba viendo un TikTok de una chica también que decía, pues voy a poner mi fiesta y voy a poner la cruz invertida, pero pues es coto, nada, no estoy enojada ella decía, no estoy enojada con Diosito ni nada, solo es coto. Pero a ver, estamos aplicando simbología, estamos abriendo puertas, parece muy minúsculo para ellos, en el sentido de que pudiese ser como, súper ligero, pero vamos a ser realistas. Esto realmente sí puede tener una consecuencia, primero espiritual, y segunda, pregúntate también por qué si tú has practicado este tipo de cosas, pregúntate también por qué tu contexto tiene esta carga espiritual, ¿no? ¿Por qué las familias, no sé, en México siempre están tan rotas? A pesar de que puede haber como esta coinonía, no sé, como tratando de salir, pero siempre hay un común denominante, el dejar que espíritus o huestes
que no provienen de Dios entren a tu vida, van a traer división. Siempre van a tener consecuencias y destrucción mental, destrucción familiar, destrucción con los hijos, con la familia, en el entorno, con los amigos. O sea, siempre va a haber una constante de destrucción y es ahí donde puedes detectar cuando algo no anda bien. Cuando todo se basa en destrucción, te sale mal, mal y mal y mal y mal. Y de pronto, digo, ya nos vamos a desviar un poquito del tema, pero como esta parte en la que, no sé, también he oído como de que todo les sale mal y de que van a hacer, o sea, una limpia. Peor. O sea, es como, o sea, vas de un paso en otro, abriendo una puerta, claro, abriendo otra, y lejos de que realmente las cosas mejoren, pues van a seguir empeorando, y si mejoran va a ser a un precio muy alto, ¿no? Claro, para después caer, ¿no? Sí. Porque al final creo que Dios es muy claro en que pues Dios es el que tiene la potestad, ¿no? Sobre nuestras vidas. Entonces, si tú le quieres dar como ese control de tu vida a la otra parte, pues estás en toda la libertad, simplemente que va a haber demasiadas cosas que vas a tener que atravesar, claro, por esas decisiones, porque de pronto se hace como muy fácil en este tiempo creer como en tantas cosas que están como tan ligadas a demonios, a cosas satánicas, sí, como de el tarot, claro, los horóscopos, esta parte de adivinación, que la Biblia también habla acerca de la adivinación, claro, y todas estas cosas que al final son cosas oscuras, que se ven como enaltecidas, y de pronto como el nombre de Dios se ve como, ¿no? O sea, como, sí creo en Dios, pero es que voy a que me hagan la limpia, pero... Y creo que Dios es muy claro en eso, o sea, Dios no habla justo de no tener otros ídolos, entonces no puedes decir que crees en Dios, pero vas a que te lean las cartas. No puedes, claro, porque es una contradicción. Totalmente. No puedes creer en Dios, pero también ir a que te hagan la limpia. O sea, porque entonces, ¿quién tiene el control? O sea, ¿lo tiene el chamán que te va a hacer la limpia? Claro. ¿O lo tiene Dios? Porque los dos no lo pueden tener. Entonces, como que de pronto en estos tiempos se ve como muy normalizado lo oscuro y o sea, la luz, la parte de Dios se ve como muy ridiculizado, y creo que al contrario, y por lo menos creo que nuestro sentir es ese, que se pueda como dar visibilidad a la luz, porque hay demasiada visibilidad a la otra parte, y como tan poca exposición a decir como, pues no, o sea, eso no es correcto, no está bien, y no como por los demás, sino por ti, o sea, porque lo que para ti es mejor, claro, es estar en el lado de creer y confiar en Dios, ¿no? Ahora, si no lo quieres hacer, pues también es respetable, ¿no? Claro, siempre Dios te va a dar como que ese libre albedrío. Al final de cuentas, pues Dios es, me encanta cómo lo decimos, porque Dios es un caballero. Si tú al final no quieres, Él no te va a decir no. Pero si tú quieres, Él te va a poder sacar de esa oscuridad, porque eso te va, el tú abrir puertas a tu vida de forma en que permites que simbologías, no sé, justamente en esta temporada me parece más alarmante es esta carga como demoníaca, ¿no? Es fuerte porque puede lograr trastornar aspectos que Dios ha marcado como sanos en nuestro corazón, ¿sabes? O sea, nosotros bien podemos hacer que nuestro corazón se empiece a atormentar y empiece a generar conductas de odio, conductas que pueden lastimar a los demás también, ¿no? En ese sentido, creo que el que tú empieces a cuidar tu corazón, no solamente en el ámbito emocional, como responsabilidad afectiva, sino también cuidarla desde lo que es el espíritu, evitando este tipo de cosas, es súper importante. Fíjate que estaba viendo un video que me compartió mi hermana de un artista que que se viste en Halloween de diablo y interpreta una danza que se llama la danza del diablo, de Devil of the Dance of the Evil, no me acuerdo bien del título. Y él dice, ¿sabes qué? Él se quedó en silla de ruedas y entonces en su inconsciente, tuvo un accidente y en el inconsciente empieza a preguntarse y él pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿No? Y él pues obviamente como tratando de buscar respuestas a su mente, regresa la canción y la danza que había hecho sobre este demonio. Y eso es muy cierto porque a veces la música también puede tener ese poder de influenciarte en aspectos tan negativos
que lo que empiezas lo que está dedicado al demonio, lo empiezas a cargar hacia tu vida. Y me hace acordarme de los artistas que han dedicado, por ejemplo, espectáculos a Satanás, espectáculos que han dedicado a estas como manifestaciones para que el demonio al final pues siga como ejerciendo una presión, porque ¿qué es lo que busca esto? Lo que busca es que tú te pierdas de una verdad, la verdad de que puedes ser libre, la verdad en que en Cristo tienes la libertad, en el sentido de tener paz, de poder clamar a Él y de buscar su rostro y decir, sabes que yo estoy confiado porque yo tengo a alguien que me acompaña todos los días de mi vida. Estoy confiado porque aunque puede existir gente mala, que la hay, porque hay gente que ya dañada en su corazón por muchas cosas, entra la brujería, ¿no? Y entonces tú como cristiano, más bien tú como el haber recibido a Dios en tu corazón, el haber aceptado a Jesús en tu corazón, te da esta garantía de que aunque el mal quiera atentar contra tu vida, no tiene parte ni suerte. Exacto. Porque al final es una batalla que ya está ganada. ¿Y quién la ganó? Jesús. Por eso la muerte de Jesús es importante. ¿Por qué? Porque Él tuvo que morir y resucitó para demostrar su poderío. Y al final, pues cuando hablamos de Jesús, no es algo que estamos inventando. Hay algo que se llama contextualización, que por ejemplo hay otros libros importantes que hablan acerca de la vida de Jesús, hablan de sus caminos. Incluso si lo viésemos fuera de un tema religioso, Jesús tuvo una vida impresionante. Él murió por ti, murió por mí, por ti. Y eso me parece como muy admirable, porque ¿qué persona da su vida por alguien más? No obstante, los discípulos murieron creyendo esa verdad. Parece muy simple, pero ¿tú morirías creyendo una verdad? Por esa verdad tuvieron que tener una manifestación muy importante. Y en la Biblia nos encontramos episodios donde hay expulsión de demonios, donde vemos que Jesús expulsa demonios. Y entonces, ¿por qué Jesús con esa autoridad expulsaba demonios? Es porque existía y es porque atormentaban a mucha gente. Claro, o sea, no es algo como nuevo, al final es algo que ha existido desde toda la vida, ¿no? O sea, entonces creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Sabes? Quiero platicar como una experiencia que tuve con algo así, porque a veces, o sea, como cristianos, y creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa, está como muy estigmatizada esta parte de que los cristianos tenemos que ser de tal forma, ¿no? Y de pronto como que pues, o sea, somos humanos igual que cualquier otra persona, o sea, la única diferencia es que obviamente pues intentas ser mejor, intentas agradarle a Dios, pero eso no quiere decir ni que seamos perfectos, ni que nuestra vida sea perfecta, que no hagamos absolutamente nada que esté mal. O sea, simplemente como que hay pues una intención de agradar y de no cometer esas cosas, ¿no? Pero vaya, en este camino, por ejemplo, a mi hermano le pasó que a él le gustaba mucho escuchar estos programas como de cosas paranormales. No sé si los han escuchado, en este caso tú, pero de pronto había como un programa muy famoso hace ya muchos años y este programa se dedicaba básicamente a que las personas le llamaran y era como de que contaban su experiencia. No, pues no sé, a mí, ¿qué crees? Que yo tengo como que hice un ritual para no sé, con Satanás, no sé qué, para que me dé dinero. Y sí, tengo mucho dinero, no me falta dinero, de hecho tengo que gastar así como obligatoriamente. Lo recuerdo, ese caso se me quedó como grabado porque mi hermano lo ponía y pues yo de paso ahí por ahí andaba y lo escuchaba, ¿no? Como de que ganaba tanto dinero, tenía que gastarlo, pero no podía darlo en una obra benéfica. Era como solamente tenía que gastar ese dinero como diario, ¿no? Entonces, bueno, esa historia no es la principal, simplemente como pasaban muchas historias y todas estas historias eran paranormales, eran como de, no, pues sí pasó y se me apareció y vi esto y vi el otro y pues obviamente imagínense como esa energía, si lo ponemos en energía, como esa carga espiritual que tenía ese programa de transmitir toda esa parte como demoníaca y oscura pues a tantas personas que los estaban escuchando. Entonces a mi hermano le empezó a pasar que aunque éramos cristianos, confiábamos en Dios, creíamos en Dios,
pues al final él abrió como esa puerta, ¿no? Y Dios pues te respeta, o sea, tampoco es como que si tú quieres dejarlo entrar, pues es tu libre decisión. Entonces, quizás como en ignorancia, pues él le escuchaba por morbo y por lo que muchas personas escuchan esos programas o cosas similares. Y entonces de pronto empezaron a pasar cosas extrañas en la casa. De pronto a él le pasaba que no podía como dormir, que en sueños tenía como demasiadas pesadillas, que una vez sí nos pasó algo así ya súper extraño de que como que había entrado alguien como en nuestro portón y llegaba como hasta la casa, se oía como que metía la llave hacia esto y ya fue como, nadie llegó. Y ya fue como de, ok. O sea, cosas paranormales básicamente. Y pues hasta que hubo un punto en el que ya pasaron más cosas que se pusieron como muy complicadas y dijimos, ya esto ya no es normal. Entonces, pues oramos, reprendimos en nombre de Dios, ungimos la casa y demás. Y mi hermano comenzó a leer un libro que decía claramente y textualmente que esas cosas abrían puertas espirituales. Entonces, como que él le cayó el 20 de entender que todas estas cosas que había hecho como en ignorancia, pues tenían una repercusión espiritual, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues él como que le abrió la puerta y dijo, pásenle, pues pasaron y ahí estábamos todos atormentados en la casa porque pues quizás él de alguna forma no tenía como ese conocimiento, ¿no? Y aún, o sea, cuento esta experiencia aún siendo cristianos, o sea, entonces como, no es como los cristianos no nos pasan esas cosas, ¿no? O sea, al final si no tienes como un conocimiento, tienes cierta, no eres tan consciente, no eres grande, o sea, tal vez eres adolescente, pues no tienes como muy fundamentado todo esto, ¿no? Pero pues que a todas las personas que nos vean, que nos escuchen, que sepan que pues hay cosas que tienen repercusiones espirituales para bien y para mal. Es como si tú buscas de Dios y lees la palabra, pues al contrario, o sea, te vas a sentir mucho más en paz, mucho más tranquilo, o sea, también hay como un resultado. A que si tú vas y buscas y ves cosas malas, pues ¿qué es lo que sientes? Ansiedad, opresión, te sientes angustiado, entonces, pues como tener esa conciencia de las cosas que estás como metiendo a tu mente, ¿no? Sí, yo creo que esa es la principal razón por la que los que hemos decidido creer en Cristo obedecemos lo que Él dice, porque entendemos que lo que Él nos dice es con una acción de cuidado. Exacto. Y Él nos dice acerca de estos temas es ten cuidado porque no te conviene, porque esto puede abrir una puerta para atormentarte. Y ahora, para los que ya hemos decidido creer, pasa algo muy importante que a lo mejor la audiencia no comprende, y es cuando un creyente accede a hacer este tipo de cosas, no sé, disfrazarte para Halloween, participar como en algunos eventos en los que tú sabes que meramente está dedicado para algo, eso en primera es una desobediencia a lo que Dios nos está diciendo. Y dos, eso puede ocasionar que nuestra relación con Dios se vea comprometida. Y entonces empezamos con algo tranquilo, no pasa nada, es súper básico. Pero cuando nos damos cuenta, nuestra relación con Dios se pierde. Y esa es la principal razón por la que los creyentes hemos decidido obedecer esa ley. ¿Por qué? Porque lo que más cuidamos los creyentes es nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo es lo que busca, quitarnos esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque al tener esta relación con Dios, Dios nos mantiene bajo sus alas, como lo dice el Salmo 91, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y me encanta porque es muy cierto. Contando una experiencia también personal, pues yo en mi adolescencia, pues yo ya iba a la iglesia, ya tenía un poquito más de conocimiento y me invitaron a ver una película de terror. Okay. O sea, pero yo y los que me conocen saben que ahorita me dices película de terror y yo no. Incluso en el campamento era como el lugar ideal para ver películas de terror y yo siempre no. O sea, si quieren verla, adelante ustedes, pero a mí no me inviten. Muchas veces ellos me respetaban y no veíamos películas de terror porque yo estaba. Pero la vez que vi una película de terror, pues se me hizo fácil, fuimos al cine. Y digo, la terminé de ver, pero lo que me dejó eso fue mucha ansiedad. O sea, me dejó mucha carga, así como de que
me daba miedo, empecé a tener miedo, empecé a desconfiar, empecé como con este proceso de sentir como que me estaban observando, sentir como que cosas raras en mi ambiente y recuerdo que cosas raras empezaron a suceder. Teníamos, bueno, tengo un familiar muy cercano que tenía que ver mucho con el tema espiritual y profundizaba en el tema de la adoración a la Santa Muerte, la adoración, ritos y cosas que en su ignorancia él no sabía, pero cuando él venía a nuestra casa, Dios mío, o sea, eso se volvía una batalla campal. ¿Por qué? Porque yo empezaba a notar que el ambiente en mi casa empezaba a dispararse de maneras muy locas, de gritos, cosas que uno empieza a notar y dices, ¿por qué esto no pasaba y ahora está sucediendo? Porque hay una constante de tormenta donde siempre se siente como que todo es tóxico y entonces cuando mi familiar se da cuenta de estas cosas, pues él empieza a sacar de su vida muchas cosas. Pero lo difícil, lo complicado que le ha sido el poder salir de ahí, porque aún en día vienen tormentas a su vida en las cuales intentan literalmente, así como demonios se le presentan y le dicen, tú eres mío, y esas son cuestiones espirituales muy fuertes. Recuerdo también una ocasión que estábamos orando porque los cristianos pues tendemos a orar. Y en esa ocasión estábamos en una reunión y alguien, o sea, yo tenía que orar por una persona que había llegado a donde estábamos porque nos había pedido oración. Pero cuando yo empiezo a orar por esa persona, alguien literalmente vino y me tapó la boca. Así, o sea, no me dejaba orar y yo decía, a ver, esto es real porque lo estoy sintiendo, lo estoy palpando. Y entonces, en ese momento, lo que pasó fue que empecé a reprender, porque eso es lo que pasa cuando los cristianos nos enfrentamos a estas cosas. Reprendemos en el nombre de Jesús, que si tú estás viviendo algo, tú tienes, en el nombre de Jesús, tienes esa autoridad para poder reprender esos demonios, porque si vienen a atormentar. Y en ese momento, fíjate que yo como que empiezo a orar con más intensidad en mi corazón y reprendo y de pronto se va. Así siento como que Como si te liberara. Como que siento que se va. Y en ese momento llega una llamada al chico porque estábamos orando y la llamada era una extorsión de tenemos aquí, pero una extorsión densa, de esas de que tenemos a tu mamá y que no sé qué y es como, ¿cómo pasamos de este momento espiritual y ahora se transforma en no, esa no es casualidad. En ese preciso momento pasan esas cosas, pero hay algo que la Biblia dice, hay espíritus que no van a salir si no es con ayuno y con oración. ¿Por qué? Porque hay huestes que van a ser muy, muy fuertes y van a querer atormentarte. Y yo recuerdo que así, de pronto, las cuestiones espirituales sí se empiezan a dar y cuando estás en el espíritu empiezas a ver también cosas del espíritu. De hecho, hay un don en la Biblia que se llama discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque incluso los demonios se manifiestan en ambientes, en la iglesia, se llegan a manifestar en la iglesia. Por eso hay movimientos donde hay expulsiones y así, que bueno, es una cuestión más profunda. El que está en el espíritu entiende las cosas del espíritu y el que está en la carne, pues solamente ve las cosas de la carne. Pero cuando estás en el espíritu y empiezas a ver este tipo de manifestaciones, entiendes el poder y la magnitud que tienen los demonios para poder lograr meterte ideas en la cabeza, influenciarte. ¿Para qué? Para que lleves una conducta destructiva. Y eso es peligroso. Por eso muchas veces en estas etapas los que hemos decidido creer en Dios no festejamos o no compartimos este tipo de cosas porque este es el trasfondo real de lo que ocurre en estos días. Eso es lo que empieza a suceder con pequeñas cositas y por eso estamos respondiendo a la pregunta de por qué los cristianos no participamos en este tipo de eventos. O por lo menos no deberíamos de participar. No deberíamos Porque, participar. claro, seguramente van a decir como, yo he visto qué tal, que es mi amigo cristiano, pues claro. iba a las fiestas, ¿no? Ajá. O sea, como que obviamente sí. Volvemos a lo mismo, o sea, creo que no hay perfección en el humano, no hay perfección. Justo hace poco veía un documental de Hillsong, de por qué cayó la iglesia de Hillsong. Todos los que somos cristianos conocimos a Hillsong.
sabemos quién fue Hillsong. Entonces como de pronto poner como tu esperanza o tus ojos en las personas, en como decir, Atza es cristiana y ella nunca debería de haber hecho esto, Omar es cristiano y él nunca, es un error porque somos personas, o sea, la mirada debe de estar puesta en Dios. Él es el único que no se corrompe, no tiene error, no hay falla en él. Pero en nosotros, o sea, no es una justificación, pero poner como a tu amigo o a tu primo o a tal que conoces que es cristiano y que si lo has visto en un Halloween o que si lo has visto hacer cosas de las que hemos mencionado, pues sí, somos humanos, o sea, somos humanos igual que todos, simplemente intentamos agradar a Dios. De pronto también, y creo que eso es algo importante, mientras más chico eres, la exclusión es un poco más complicada y no sé, a mí me pasaba en el kinder que por ejemplo en estas fechas pues sí, regularmente había otros amigos que eran cristianos y era como no, pues tú no puedes llevar nada para lo de la ofrenda y demás, y como mi mamá sí era como, no era como que me diera, pero sí era como, no, pues mamá, me pidieron tal cosa para la escuela, y es como, ok, pues sí me la daba, ¿no? Y entonces como, pues creo yo que era como en una idea quizás de ella como de, bueno, no, que no me excluyera, ¿no? O sea, nunca era como, sí participa y sí haz esto y todo lo que te digan, pero sí era como, me pidieron esto, pues ok, llévalo, ¿no? Pero, o sea, volvemos a lo mismo, como que al final la mirada no tiene que estar puesta en ninguno de nosotros ni en ningún otro cristiano, porque somos personas igual que todos, tenemos podemos caer. errores, defectos, tal vez en alguna ocasión, tal vez nos fuimos a una fiesta, participamos en la escuela además, pero eso no quita que ya cuando tienes una conciencia, por lo menos sabes y dices, ok, creo que esto no es correcto y te redarguye en decir, creo que no debería de ir, ¿no? Creo que no debería de estar participando en estas cosas, pero es al final como un proceso en el que Dios te va como puliendo y enseñando, ¿no? Sino tener como la mirada puesta en Dios. Claro, acabas de mencionar algo súper clave y es convicción. Muchas veces nosotros no hacemos, cuando empezamos a tener esta conciencia, por convicción, tú decides no participar. Por convicción yo decido, por ejemplo, no ver cierto tipo de películas. Por convicción yo he decidido no participar en este tipo de fiestas. Regularmente en cualquier fiesta soy un poquito más como de casa, como que regularmente esos ambientes así de que mucha gente me ponen así, pero específicamente cuando sé que una fiesta está dedicada en esta temporada, que es para muertos, que tienen que ver, como yo sé el trasfondo de lo que ocurre, por convicción yo decido no. Y esto no es algo que el cristianismo me esté prohibiendo, sino estoy atendiendo a lo que Dios me está diciendo. Todo te es lícito, pero no todo te conviene, porque no todo nos va a llevar a un buen puerto, no todo nos va a dar la satisfacción que tendríamos que tener, ¿no? Y, por ejemplo, hay líderes que, pues, bueno, por mencionarnos, el caso muy sonado de Jesús Adrián Romero respecto a esto, hizo mucha controversia. ¿Por qué? Porque al final sí puso en jaque mate algo muy importante, la fe de su credo, al ser una persona de influencia de tal magnitud, pero vemos su vida actual. ¿Qué ha pasado? La iglesia que lideraba se fue, ya no está, es decir, está quebrada. Vemos personas que están rompiendo su relación con Dios porque podemos ser de piedra de tropiezo para alguien más, y eso es algo muy importante, cuidar uno que ya tiene conciencia, y por eso a veces, muchas veces tratamos de cuidar esos aspectos. Como bien decías, no es como que a veces nos estén prohibiendo o que tengamos una lista completa de esto sí, esto no, esto check, no. Es más la convicción en tu corazón que mismo Dios te lo va poniendo, porque no es el mismo caso para todos. No, Dios, eso es algo que me encanta de Dios, que es muy auténtico, es muy personal, y Él trata contigo las cosas que tiene que tratar específicamente, porque lo que tú estás pasando no lo está pasando alguien más, pero puede que tengan como ciertas similitudes, ¿no? Y en esta temporada, yo la verdad compartía con amigos que me decían, ¡ay, México! No, me decían, México, Día de Muertos, y yo quiero ir, y que la flor de cempasúchil, porque incluso hasta los colores tienen un sentido, todo tiene una simbología.
que es muy importante, los colores, tonos, y bueno, al final, para evitar controversias también, yo siempre digo, pues es que esa es una tradición, pero no es mi identidad, ¿no? Es lo que México hace. De hecho, hasta me parece un poquito contradictorio. Aquí voy a hacer una denuncia sobre el por qué en las escuelas nos obligan si se supone que es laico. Porque este movimiento es un tema religioso satánico, ¿no? Porque es lo que es. Pero en las escuelas lo promueven como si fuera algo cultural. Como una tradición. Como una tradición. Pero si la escuela fuera realmente laica, esto no debería de estar dentro de las escuelas. 100%. Esto no debería suceder, porque esto es una tradición más religiosa que una tradición, no sé, por ejemplo, la batalla de 5 de mayo, en el caso de Puebla, ¿no? Y que en Estados Unidos es súper sonado y en muchos países. Pues es un evento histórico, pero Día de Muertos es un evento 100% religioso. Es un culto, es una tradición completamente religiosa que tiene orígenes, pues no lo quiero decir porque no quiero señalar tan a alguien en específico, pero sí sus orígenes empiezan a través de muchas cosas que se van construyendo y que tienen un sentido oculto, que es, pues obviamente, el ofrecer almas, el ofrecer espíritus, ofrendas. Dice, ¿no? Hasta en mercadotecnia me parece, pues lo voy a decir tal cual, gastas mucho dinero en poner una ofrenda que nadie se va a comer y que al final pierdes también tú. Platicando con unos amigos ya más de mundo así como internacional, de otros países, y es la misma perspectiva, es como le invierten un buen de dinero y al final tiran un montón, es un desperdicio también, y por mercadotecnia, pues también desde la perspectiva profesional lo que se busca es el consumismo, no se busca realmente como que vas a conectar y vas a recordar, sino es totalmente una parte mercadológica, pero en esa parte también tiene que ver una cuestión espiritual que pues es importante cuidar. Sí. Y también pues al final puedes recordar a las personas que ya no están pues en ese sentido de amor, con paz, o sea, sabiendo pues lo que fueron esas personas en tu vida cuando vivían, pero creo que una ofrenda no es necesario, ¿no? O sea, se puede recordar en amor a las personas que ya no están, a las personas que nos acompañaron y pues por algo por la vida misma, pues al final ya su vida terminó, pero creo que se puede recordar como con otra idea, ¿no? Sí. O sea, porque creo que al final, pues la palabra de Dios dice que en algún otro momento nos volveremos a encontrar, ¿no? A los que creen en Dios. Entonces creo que esa tendría que ser como nuestra visión, nuestra esperanza, más que rendirle una ofrenda o poner como todo un culto alrededor de las personas que ya han fallecido, ¿no? Sí, creo que es más padre, como dices, recordar los momentos bonitos, recordar como lo padre que fue y sin necesidad de tener que recurrir a estas pues, tradiciones sí, para lograr conectar. Creo que pues realmente no sucede, o sea, espiritualmente no sucede, a quien estás rindiendo culto pues son los demonios, y eso es algo muy triste. Por eso es importante como pues informarte, o sea, puedes no informarte y está bien, no tan bien, pero pues, es tu decisión, pero ya cuando te estamos compartiendo en este caso, ¿por qué regularmente vas a notar este tipo de cosas o por qué regularmente los cristianos no somos tan partícipes de estas cosas? Y es por eso, por ese trasfondo pues demoníaco que llega a tener y pues nada, queremos compartírtelo, también te lo queremos dejar como un cuidado hacia tu vida, que tú puedas como salir de lo que te dice la masa, salir de lo que te dice el caminito que debes seguir y que tomes tu perspectiva de saber qué está bien, qué no está bien, y pues nuestra invitación es que experimentes 100% lo que es la gracia de Dios, porque Él es el que te va a revelar y es el que te va a decir que sí, que no, porque al final nosotros no te vamos a imponer nada, no queremos cambiarte el chip, no queremos darte como algo, ajá, si no es la intención es simplemente llevarte a la luz y que sea pues básicamente el Espíritu Santo quien se encargue de convencer tu corazón y que tú puedas ser sensible a esa voz del Espíritu, y me encantaría que todos pudiésemos experimentar, si ya experimentaste lo que es toda esta parte oscura, ¿por qué no te das la oportunidad de experimentar
lo que es la parte luminosa. Porque la Biblia también habla de dones. O sea, por ejemplo, en la cuestión de las cartas y así, bueno, la Biblia también tiene dones positivos, dones para edificación de la iglesia. No son dones para exaltación de mi yo. No son dones que son para que yo vaya a la calle y los empiece a presumir, porque no funciona así. Los dones que Dios te da tienen un objetivo muy importante y es la edificación de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos todos. La iglesia no es un cuadro, no es un edificio. Todos construimos la iglesia y si alguien viene y te profetiza de parte de Dios, qué increíble. Es un don. Es un don de parte de Dios. Si alguien viene y te da palabra de ciencia de parte de Dios, wow. Si te da palabra de sabiduría, si te ocurre un milagro, que eso es algo bonito que quiero compartir. Por ejemplo, una vez en Canadá con un amigo, este amigo no podía tener hijos. Y es una persona que mucho dinero y así, y pagó médicos y nada. Entonces yo fui a Canadá, nos conocemos aquí en México, de hecho creo que lo conociste, Atsan. Son de los coreanos que una vez vinieron aquí a México, ¿no te acuerdas? No, creo que no. Bueno, aquí lo conocí cuando estuve en Canadá, en Toronto, él estaba allá y me dice, qué padre que estás aquí, vamos a tomarnos un café, que no sé qué. Le dije, órale, va, fuimos. Y él ahí me abrió su corazón y me dijo, ¿sabes qué? La verdad es que estamos tratando de tener un hijo y no podemos. Y en ese momento yo me acordé lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice, si tú tienes fe y yo tengo fe, ya somos dos que tenemos fe, entonces donde hay dos o tres, en su nombre, ahí Él está Él. Y yo recordé que Dios da milagros, Dios da dones, y yo le dije, ¿tú crees que Dios puede hacer algo en tu vida? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, yo también creo que Dios puede hacer algo en tu vida. Estábamos en un restaurante, no fue la oración así como más litúrgica, simplemente cerramos nuestros ojos en el sentido de reverencia, y yo empecé a orar por mi amigo, y yo le dije a Dios, Dios, mira el corazón de mi amigo, él quiere y él anhela tener un hijo en su vida. Si está en tu voluntad, permítele que él tenga. Terminamos la oración, terminamos de comer, porque fuimos a un restaurante mexicano que me invitó. Y al año siguiente me envía mensaje por Instagram y me dice, ¿sabes qué, Omar? Estamos teniendo un bebé. Después de intentarlo, wow. Gracias por haberlo. Y eso me encanta porque entonces ves la palabra de Dios reflejada, ¿sabes? No todo es negativo. Cuando estás en las cosas de Dios, cuando te atreves a dejar que Dios hable a tu vida, Dios puede hacer grandes cosas. Cosas maravillosas. Sí, y es bonito también ser parte del cambio. A mí me encantó, me alegró mucho el corazón saber que no fue por mí, porque estoy completamente seguramente que no fue por mí, pero sé que Dios me permitió ver su poder en una oración. Y eso es lindísimo. Y así experiencias en dones he tenido bastantes, ¿no? Sí, creo que la invitación pues es a eso, a que conozcan de Dios, que puedan conocer como esto de lo que queremos tanto como expresar, como gritar, como decir, esto que me pasa a mí me gustaría que también te pase a ti. Total. Porque es una vida llena de paz. No decimos que sin dificultades, pero las dificultades se viven de diferente forma que cuando no tienes a Dios. Entonces de pronto como ver como esta sociedad o este mundo en el que vivimos, que hay tanta violencia, muertes, no sé, hay como tantas cosas tan feas, y creo que hace falta Dios en la vida de muchas personas para que muchas vidas cambien. Y creo que ya para terminar, me gustaría como recomendar a los que no hayan visto The Chosen, justo lo estoy viendo ahorita con mi esposo, y creo que te da como una perspectiva muy diferente de las historias que tú lees, así como en lenguajes que de pronto ni siquiera entiendes, a verlo plasmado como en una película, por decirlo así, y ver como un poco el carácter de Jesús, un poco, vaya, lo que quisieron como representar, ¿no? O sea, de cómo fue la vida de Jesús y la forma en la que él vivió, ¿no? Vivió para otros, sirvió y demás. Entonces como que creo que te da una visión diferente, le pones cara a los personajes, lo ves de una forma muy distinta a como leer de Simón hizo tal, no sé qué, y vivió, y a como verlo en una serie, y como que siento que te da una perspectiva muy padre, y creo que les puede ser de luz a muchos poder empezar a ver esta serie. Total, me gusta esa recomendación, que esta temporada, en vez de ver películas de terror, que nos veamos The Chosen.
Me gusta. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por este podcast. Esperemos que haya sido de su agrado. Les recordamos que también pueden comentar en la caja de comentarios con todo respeto. Nos gustaría leerlos. Y sobre todo compartirles, pues esta es nuestra experiencia personal. Esto lo compartimos desde nuestra perspectiva, no dando como nuestra autoridad, sino más bien compartiendo lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido. Creo que también tenemos como, es algo que me gusta, si hoy en día puedes defender tu identidad en muchos aspectos, ¿por qué un cristiano no puede defender también su identidad? Claro. ¿Por qué también no podemos expresar lo que pasamos, lo que vivimos y también lo que creemos? Y yo creo que estamos viviendo tiempos muy, muy específicos. Creo que estamos viviendo una temporada que nos está mostrando la parte totalmente abierta de lo que es no sé, como que antes había un poquito más de filtro a la hora de las cosas satánicas. Hoy en día estamos en una época donde se ve de manera expuesta, o sea, ya sin tapujos, sin vergüenza, totalmente abierta. Y bueno, si ellos pueden hacerlo, creo que también nosotros tenemos la misma libertad, tenemos ¿no? la misma Porque creo que claro. de pronto como que salir con una bandera de soy esto, soy el otro, no le pongo nombre, pero Ajá. como pertenecer a ciertas Sí. cosas es como muy bien visto y es como, sí, bravo, qué bueno que salen. Ajá. Pues creo que también en este sentido, o sea, salir y decir como, pues yo creo en Dios, creo en Jesús, esto existe y como esta es mi forma de verlo, Claro. mi experiencia, también creo que es muy válido Es y válido. seguramente allá afuera hay muchas personas que piensan igual que nosotros Claro. y nos gusta como defender también esa parte de nuestra fe porque creo que a eso somos llamados, ¿no? Totalmente, a compartir las buenas nuevas, a hacer luz en un mundo donde la oscuridad a veces nos quiere consumir, ¿no? La ansiedad, la depresión y muchas cosas que nos llevan a escenarios donde nos alejan de Dios. Así es. Y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio, así que esperamos que les haya gustado, den like, compártanlo y si pueden déjenos un comentario aquí abajo. Y pues nos vemos la próxima semana en un episodio más de Tenemos que hablar podcast. Nos vemos. Esto fue Tenemos que hablar podcast. No te pierdas nuestros siguientes episodios con Atza Rodríguez y Omar Gerso. Síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos que hablar podcast.